Volveremos para ver algunos ejemplos más sobre cómo determinar los límites de las funciones compuestas mediante gráficos. En nuestro primer ejemplo, tenemos el límite cuando x se acerca a n1 de f de g o x. Comenzamos por determinar el límite cuando x se acerca a n1 de la función interna g de x, donde la gráfica de g de x está a la derecha. Nos acercamos a SALS1 en esta vertical línea. Aquí desde la izquierda y la derecha. Al acercarnos por la izquierda, nos acercamos desde esta dirección, aquí, desde la derecha. Nos acercamos desde esta dirección, observe que nos acercamos al valor de función de -2 y, dado que las salidas de g(ox) se convierten en las entradas de f(ox), la función externa y f(ox) son discontinuas en sal -2. Es importante reconocer que aquí nos acercamos desde arriba o que el valor y es mayor que -2. Esto indica el límite cuando x se acerca a n1 de f de g. Zorro es igual a límite cuando x se acerca a -2 desde el lado positivo del lado derecho de f. Ox nuevamente, aquí volvemos a cambiar a x porque las salidas son valores y de g(ox), la función interna se convierte en las entradas o valores x de la función externa f(ox). Y ahora usamos la gráfica de fxx para determinar el límite establecido. Nos estamos acercando a sal -2 esta línea vertical aquí, pero solo desde el lado positivo a lado derecho, lo que indica que nos acercamos desde este lado. Aquí nos acercamos al valor y o al valor de la función positivo. Esto indica que el límite de un lado es igual a +1, y también lo es el límite cuando x se acerca a 1 de f de g(ox). Y ahora veamos el segundo ejemplo. Tenemos el límite a medida que x se acerca a f de g o x. Primero determinamos el límite cuando x se acerca a 4 de g de x. Aquí está x igual 4. Nos acercamos a sal 4 por el lado izquierdo, y por el lado derecho observamos que nos acercamos al valor, y o al valor de la función de pos3, notamos que f(ox) lo hace. Tienen una discontinuidad en sal 3, en este caso, observe que nos acercamos al valor, y de 3 desde arriba y desde abajo o desde valores superiores a 3 y menores de 3. Esto indica el límite a medida que x se acerca a si f de g o x es igual a límite cuando x se acerca a 3 de f o x. En este caso, no podemos escribir esto como un límite unilateral porque, de nuevo, nos estamos acercando al valor de 3 desde arriba y abajo y otra vez cambiamos de valores, y de g de x a un valor x de 3 porque recuerda que las salidas de g se convierten en las entradas de f. Y ahora vamos a la gráfica de f(ox). Nos acercamos a sal 3 esta línea vertical aquí, pero nos acercamos por la izquierda, y por la derecha a medida que nos acercamos por la izquierda estamos. Si nos acercamos desde esta dirección por la derecha nos acercamos desde esta dirección. Observe que desde la izquierda nos acercamos allá al 1, por la derecha nos acercamos allá al -2 porque no nos acercamos al mismo valor y o valor de función. Esto indica que el límite no existe, por lo que en esto, si el límite a medida que x se acerca a f de g de x no existe, espero que hayas encontrado esto útil.